Hola, buenas noches. Aquí tenemos el caso de uso, en este caso el proyecto biblioteca, que me ha sido enviado por los compañeros de Colombia, en el cual me envían lo siguiente: diagrama de casos de uso administrador, material, diagrama de caso de uso creación de usuarios, diagrama de caso de uso lectores, material y diagrama de caso de uso validar usuario. Bien, se me ha pedido que realice las correcciones necesarias. Como pueden ver, aquí hay mucha duplicidad de casos de uso, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, validar existencia también es una duplicidad demasiado excesiva. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el caso de uso, el diagrama de caso de uso administrador material, que en este caso va a ser ingresar material, consultar material, modificar material y eliminar material. Entonces todos estos casos de uso los podemos agrupar en uno solo, que se llamaría gestionar material. El siguiente sería creación de usuarios, crear, modificar, eliminar. Y esto sí está ok, porque lo llamamos gestionar usuarios, ¿no es cierto? El siguiente sería lectores y material. Tenemos consultar material, ¿no? Modificar material, cancelar reserva, registrar reserva. Esto lo vamos a corregir. Y el último, que sería validar. Entonces vamos a separarlo por niveles. Y tendríamos lo siguiente. En una separación por niveles vamos a tener en el nivel 0 lo siguiente: validar usuario. En caso de que se haga un login, tendremos al validar usuario que se va a hacer un include a qué, a consultas de usuarios. Lo siguiente que se puede hacer, y por eso utilizamos la cláusula extend, porque no necesariamente, no siempre, no es obligatorio hacer esto, es lo siguiente: gestionar usuarios, gestionar material, gestionar préstamo y gestionar reserva. Aquí ya lo he agrupado en lo que es el préstamo, para el préstamo del material y reservas. Tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Gestionar usuarios, ojo, esto está en el nivel 0. Quiere decir que esto está en la parte superior en toda la jerarquía, de las clases. O sea, estos son como casos de usos macro, ¿ya? Gestionar material igual es un caso de uso macro. Gestionar préstamo, macro. Gestionar reserva también es macro. Entonces vamos a desglosar uno por uno. Esto es en el nivel 0. Vamos a tener en el nivel 1 gestionar reserva. En el nivel 1 gestionar préstamo. En el nivel 1 gestionar reserva. Nivel 1 gestionar usuarios. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí vamos a hacer una corrección. Ingresar datos, por ejemplo, no es un caso de uso. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una actividad. No necesariamente es un caso de uso, es una actividad. Cuando yo ingreso un nombre para un libro, un ISBN, un título, una cantidad de páginas, no es ingresar datos. Esto solamente es parte de registrar libros. No es un caso de uso. Entonces esto de aquí va a desaparecer. Lo mismo aquí, validar existencia. ¿Validar existencia de qué? Cuando registro el libro, valido existencia. Esto aquí, los tres, libro, reserva y video, son uno mismo, que viene a ser material. Entonces no necesito hacerlo como libro, revista o video, porque esto aquí voy a hacer la selección aquí dentro. Entonces ya vamos a pasar al terminado, porque esto aquí me va a acarrear mucho tiempo explicarlo. Entonces vamos a pasar al modelo terminado, que sería este. En el nivel 0 tenemos lo siguiente: el administrador lector, ¿no es cierto?, son la generalización del usuario. Tenemos aquí que van a hacer loguearse, ¿sí? En el login, ¿qué va a hacer esto? Va él a verificar
la lista de usuarios. ¿Qué más puede hacer? Extend en todos los casos, porque no obligatoriamente después de hacer login va a hacer uno o va a hacer el otro. Es electivo. Entonces, una vez que hace login va a poder gestionar usuarios, va a poder gestionar material, gestionar préstamos o gestionar reserva. En lo siguiente tenemos aquí en gestionar usuario. Vamos a tener que gestionar usuario va a incluir el consultar usuarios. ¿Para qué? Este consultar usuarios, y en la mayoría de casos de usos cuando utilizo consultar, es básicamente hacer una lista de todo lo que va a aparecer. Básicamente en un formulario, cuando yo ingrese, ¿no es cierto?, a ver usuarios, me debe cargar toda la lista de usuarios registrados y al costado me va a aparecer un botón nuevo o un botón modificar y en caso extremo eliminar. Entonces pasaríamos a hacer lo siguiente: registrar usuario. Una vez que gestione el usuario, que ingrese a gestionar usuario, me liste todos los usuarios existentes, voy a poder hacer cualquiera de estas tres operaciones. No necesariamente ninguna es la que voy a hacer siempre, por eso son todos como extend. ¿Qué voy a hacer? Voy a poder registrar un usuario. Cuando yo registre un usuario, obligatoriamente, por eso uso el include, voy a consultar los usuarios existentes. Lo mismo pasa cuando yo modifique el usuario. ¿Qué voy a hacer siempre? Consultar los usuarios para poder modificar los datos de un usuario existente. Y en el caso de gestionar eliminar usuario, no necesariamente implica que voy a eliminar, puedo solamente modificar un dato en la tabla usuario o en el objeto usuario, que simplemente lo puedo dar de baja. Bien, aquí en registrar usuario tenemos lo siguiente. Dentro de este caso de uso vamos a tener operaciones. Por ejemplo, para registrar el usuario tendría que primero ingresar un código, luego tendría que ingresar su nombre, su apellido, su grado de estudios, el ciclo en el que va, el departamento en el que está, la facultad a la que pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos van a estar dentro de registrar usuario. Una vez que yo presione, digamos, en el botón OK, va a validar o consultar los usuarios existentes. Nada más. Entonces todas las operaciones van a estar incluidas aquí. Cuando yo haga modificar usuario, ese ingresar dato, ese modificar dato va a estar dentro del caso de uso. Lo mismo pasa al eliminar usuario. Siguiente. Tenemos el gestionar material. Lo mismo. El administrador va a poder hacer que gestionar material. ¿Qué va a pasar? Siempre que yo ingrese a gestionar material me va a aparecer consultar material. O sea, me va a aparecer una lista de los materiales disponibles. Ya sean según esos tipos, ¿no es cierto? Video, libro o revista. Entonces me va a aparecer aquí la lista de todos los materiales disponibles. Según esto yo puedo hacer algo. Puedo registrar mi material, no es obligatorio, o puedo modificar un material que tampoco es obligatorio. Me puedo quedar simplemente viendo la lista y salir. Entonces, registrar material aquí dentro de este caso de uso vamos a tener, ¿no?, que por ejemplo en el flujo básico puede ir registrar una revista con todos los pasos requeridos para registrar la revista. Como flujo alternativo puede ser con todos los pasos para registrar un libro, y otro flujo alternativo todos los pasos o los datos requeridos para registrar un video. Lo mismo pasa para modificar el material. Voy a consultar siempre el material para poder hacer la modificación, ¿no es cierto? Aquí en todo caso estos deberían también hacer un include a consultar material. Siguiente. El gestionar préstamo, pero antes de ver el gestionar préstamo vamos a ver el gestionar reserva. Un usuario, que en este caso vendría a ser un prestamista, va a hacer lo siguiente: va a ingresar a su propio panel de gestión de reservas. Dentro de esto le va a aparecer a él sus reservas activas, o sea, va a consultar sus reservas solo de este usuario, ¿sí? Entonces, cuando él ingrese a su propio panel de gestión de reservas, va a poder registrar una reserva.
va a poder también modificar su reserva o va a poder anular su reserva. Al registrar una reserva va a tener, no sé, tal vez seleccionar la fecha en la que él desea reservar, la cantidad de días tal vez, el material, y ahí va el consultar material, ¿no es cierto? Porque eso sí lo va a tener que hacer obligatoriamente. Para hacer una modificación de reserva también va a tener que incluir un consultar material, por si quiere cambiar de material, por si quiere cambiar de una revista a un libro o a un video, o simplemente cambiar la fecha, va a tener que consultar el material para ver la disponibilidad del mismo. En el caso de que anule, también, ¿no es cierto? Va a tener que consultar el material para que él lo deje disponible. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a poder ir al punto del préstamo. Aquí también tenemos lo siguiente. El administrador va a poder hacer la gestión de los préstamos, no el usuario. Solo el administrador va a registrar un préstamo. Entonces, ¿qué va a consultar? Cuando él ingresa al panel de administración de préstamos, va a poder consultar sus préstamos. Por lo tanto, una vez que ingrese aquí y le liste todos los préstamos, va a poder hacer las dos cosas: o registrar un préstamo nuevo o registrar una devolución. Son flujos que no obligatoriamente se harán, por eso utilizan los extend. Al registrar un préstamo, sí o sí, por eso uso el include, sí o sí va a consultar un usuario, porque no puede hacer un préstamo a alguien que no sea usuario. En el caso de que el usuario exista, va a volver aquí. En el caso de que no, va a poder no necesariamente registrar un usuario. En el caso de que exista, ya no iría este flujo. Lo siguiente, tenemos registrar el préstamo. ¿Qué más va a poder hacer al registrar el préstamo? Va a consultar las reservas de ese usuario, no necesariamente, ojo, extend. ¿Por qué? Porque simplemente este usuario puede que no haya hecho una reserva y que simplemente esté viniendo ahora a hacer un préstamo. ¿Es obligatorio tener una reserva? No, por lo tanto es extend. O sea, no obligatoriamente va a haber sus reservas. En el caso de que el usuario no lo tenga, no va a aparecer nada. ¿Qué va a hacer después? Va a tener que hacer un include para hacer la consulta de material. Esto sí es obligatoriamente, ¿no es cierto? Obligatoriamente va a tener que ver si el material está disponible. Puede que este material esté reservado, entonces no va a estar disponible. Lo siguiente que debe hacer sí o sí es consultar las sanciones. Si este usuario, que ya lo hemos verificado, tiene sanciones pendientes o está castigado, sancionado, para prestarse libros. Lo otro que puede hacer, lo otro que va a hacer sí o sí al registrar el préstamo es consultar los préstamos. Puede que este usuario, como ya lo consulté, puede que este usuario tenga también préstamos activos, ¿no es cierto? Entonces puede que tenga, no sé, como 4 libros más prestados. Entonces, al consultar los préstamos puede haber una restricción de que a lo mucho se puede prestar 4 libros y ya no el quinto. Entonces, al consultar los préstamos se le niega y ya no se registraría el préstamo. Lo otro que podemos ver aquí es que puede hacer es registrar una devolución, ¿no es cierto? Igual, al registrar una devolución, sí o sí va a tener que consultar que exista un préstamo. Porque si no existiera este préstamo, no podría registrar una devolución. Sí o sí consulto los préstamos. ¿Qué más hago? Puede que registre una sanción en caso de que se haya pasado en los días, pero esto no lo va a registrar el administrador, sino el sistema. Entonces, por eso utilizo un extend, porque puede que le registre una sanción, puede ser que le registre, no obligatoriamente, no siempre. Y lo que sí voy a hacer sí o sí también es consultar el usuario. ¿Para qué voy a consultar el usuario? Para ver si se le va a registrar la sanción o para ver los préstamos que este usuario tiene. Porque este mismo usuario puede tener varios préstamos, entonces ¿a cuál de todos ellos sería? Tendría que consultar el usuario, ¿no es cierto? Eso es todo lo que se puede explicar con respecto a estos casos de uso para el caso biblioteca.